Una niña desaparece a plena luz del día. Sabía que algo no estaba bien. Sabía que sucedía algo malo. No desaparecen muchas niñas de 12 años en pleno día. No dormía, no comía. Se despliega una búsqueda desesperada. Recuerdo que comencé a correr intentando encontrarla. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Quién tuvo la oportunidad? Nadie sabía dónde estaba. Cuando sus peores miedos se hacen realidad. Era un cuerpo. Todos asumimos que era ella. Eso fue lo más devastador. La causa de muerte fue homicidio premeditado. ¿Qué pensabas del tipo de delito que tenías en tus manos? Es alguien a quien no le importan los humanos. Es un monstruo. Sabíamos, yo sabía que lo lograríamos. No estoy mintiendo. Puedo probar que estabas en ese puente. ¿Qué estabas haciendo? Pero con un juicio demorado durante años, El caso de un fiscal raramente mejora con el tiempo. ¿podrá una familia herida y una comunidad de luto encontrar justicia? Mi nombre es Ana Siga Nicolasi. En mis 2 décadas como fiscal de homicidios de la ciudad de Nueva York, vi cómo los homicidios afectan vidas más allá de la escena del crimen. Déjenme mostrarles la lucha por justicia para las víctimas y sus seres queridos. Esto es Justicia por Mano Propia. Cuando era fiscal en Nueva York, los casos que siempre me rompían el corazón eran los que involucraban niños. No hay nada más difícil para los fiscales y detectives que trabajar en un crimen en el que se le arrebató la vida a un menor. He venido a Pensacola, Florida, donde las filas de palmeras y el hermoso clima no protegen a los residentes de crímenes violentos. Y de improviso, ningún hecho impactaría la conciencia de esta comunidad más que la muerte de Naomi Jones, de 12 años. Con un espíritu amable y hermoso, Naomi llevaba alegría a su familia todos los días y al corazón de su madre, Shantara Harry. ¿Qué edad tenías cuando tuviste a tu hija? Tenía 18 años. Cuéntame, ¿qué recuerdas cuando viste por primera vez a Naomi? Oh, solo recuerdo que era muy hermosa. La cabeza repleta de sedoso cabello negro. Cuando nació era muy pequeña. El bebé más lindo que había visto en mi vida. Dije que haría lo que fuera para malcriarla y protegerla. Era la clase de niña que siempre defendía a los demás. Era una niña generosa y tenía muchos amigos. Y cuando estaba en la escuela, ¿qué le gustaba hacer? Hacía videos de slime. Hago muy bien slime. Hacía slime con glitter, toda clase de slime. Esto se hace con harina y esto se hace con harina. Pero Naomi también tenía un lado serio. Aunque todavía no era una adolescente para su madre, era muy inteligente para su edad. Cuéntame sobre tu relación con tu hija. Nunca tuve muchas amigas. Honestamente, ella era mi amiga. Le contaba cómo fue mi día en el trabajo y ella decía, mamá, tienes que relajarte, no dejes que te afecte. Era la clase de niña que siempre me presionaba para mejorar y me alentaba de muchas maneras. Como la mayor de 3 hermanos, Naomi tenía mucha responsabilidad en la casa. Cuéntame sobre Naomi con sus 2 hermanos. Los criaba mucho. Era su segunda mamá. Ayudaba mucho y tomaba su paga e iba a Dollar Tree y preparaba tarjetas para asegurarse de que sus hermanos supieran deletrear. No podría haber pedido una hija mejor. Asumió el rol de ser la mayor e hizo un increíble trabajo como la hermana mayor. Shantara trabajaba a tiempo completo para mantener a sus hijos, y cuando no había una niñera disponible, Naomi cuidaba a sus hermanos menores. Naomi hacía que todos se portaran bien. No permitía tonterías. Incluso lo que mi mamá no lograba que hicieran los chicos, Naomi sí lo lograba. Y por lo que me han dicho, eras bastante estricta. Sin duda. Cuando estabas trabajando, ¿cuáles eran las reglas en casa? No le abran la puerta a nadie. Quédense dentro de la casa.
y mantengan siempre las puertas cerradas. Y si los niños salían, ¿para qué salían mientras tú no estabas? Para sacar al perro. Tenía un bulldog inglés. Y un día, el 31 de mayo de 2017, todo cambió. Así es. ¿Qué recuerdas de esa tarde? Mi hijo me llamó y me dijo, mamá, no veo a Naomi. El perro está aquí, Jaden está aquí. Todos están aquí, pero no veo a mi hermana. Y pensé, eso no suena bien. Nunca dejaría a sus hermanos, por lo que inmediatamente me fui del trabajo. Shantara se apresuró a volver al complejo de departamentos al norte de Pensacola. Cuando llegaste a casa, ¿qué es lo que recuerdas? Recuerdo que comencé a correr intentando encontrarla. ¿Dónde buscaste? Golpeé cada puerta de Johnson Avenue, donde vivíamos. Y mientras la estás buscando desde la tarde hasta la noche, ¿te preguntas si tu hija fue a encontrarse con alguien y pensaste que iba a estar en problemas cuando la encontraras o inmediatamente pensaste que algo malo pasaba? Sabía que algo no estaba bien. Sabía que sucedía algo malo. ¿Por qué? Porque conozco a mi hija. Esa tarde, Shantara llamó a la policía para denunciar la desaparición. La experimentada detective Michelle Ward fue asignada al caso. ¿Qué escuchaste primero sobre la desaparición de Naomi? El teniente me había llamado y me dijo que debía ir a la residencia de Shantara Horry porque había una niña de 12 años desaparecida. ¿Qué sabías sobre la franja horaria en que Naomi fue vista por última vez? Fue vista por última vez a la 1:30 de la tarde del 31. Y de acuerdo con su mamá y sus hermanos, ¿qué te dijeron sobre esa tarde? Que sus hermanos y ella estaban paseando al perro afuera de su apartamento y que cuando todos volvieron a entrar, Naomi había vuelto a salir sin ellos y luego, 1 hora después, llamaron a su mamá diciendo que había desaparecido. Entonces, ¿qué hiciste? Ahora que hablaste con la mamá de Naomi, tienes a una niña de 12 años desaparecida. En ese momento investigamos, fuimos a los apartamentos, cada apartamento, cualquier complejo de apartamentos. Intentamos contactar a los inquilinos que vivían ahí, identificar quiénes son, si estaban ahí cuando desapareció Naomi, si escucharon o vieron algo. Afortunadamente, cuando alguien desaparece, en la mayoría de los casos suele ser que se fueron por decisión propia o que los niños deciden que necesitan espacio, pero a veces termina siendo mucho más siniestro. ¿Qué sentías en este caso? Al principio pensamos que era una joven desaparecida que quizá había huido, pero cuando Shantara me dijo que no se llevó su teléfono, un teléfono es como un brazo para un preadolescente. No se iría sin su teléfono. También su cartera. No se llevó su cartera. Pensé que quizás había algo más con esos 2 ítems que faltaban. El tiempo es clave en cualquier caso de menores desaparecidos. La detective Ward inmediatamente informó a la oficina del fiscal del condado de Escambia y a la fiscal Bridget Jensen. Un fiscal trata inicialmente homicidios en ese momento. ¿Por qué te contactaron tan rápido? Porque era una niña de 12 años, que era responsable, que era madura. No había motivos para que se fuera de su casa, por lo que era un hecho sospechoso. ¿Cómo describirías la forma en la que la investigación o la búsqueda se llevaron a cabo? La búsqueda fue bastante rápida y fue enorme. Se organizó un centro de comando. Había voluntarios, había varias agencias de policía. Fue una operación bastante masiva. El esfuerzo de su búsqueda fue muy organizado. Comenzamos con 1,5 kilómetros de perímetro fuera de los apartamentos y continuamos avanzando 1,5 kilómetros más y luego 1,5 kilómetros más y seguimos avanzando externamente en esa secuencia. ¿Había alguna pista sobre dónde podía estar Naomi? No. Mientras la búsqueda continúa, la policía revisa el vecindario golpeando cada puerta. Mientras tanto, la detective Ward concentra su energía en los más cercanos a Naomi, hablando con sus amigos y familiares que podrían estar involucrados. El padre de Naomi no tenía mucha relación con él. ¿Qué fue lo que lo puso en tu radar?
Descubrimos que se había reconectado recientemente con él y que él posiblemente hubiese hablado con ella sobre ir a la casa. Había algunos desacuerdos entre la madre y el padre de Naomi, y se consideró que quizás él había hecho algo para vengarse de Shantara. Un día después de su desaparición, los detectives se reúnen con su padre para interrogarlo sobre la desaparición de Naomi. La policía también ejecuta una orden de cateo para su casa y su auto. No encuentran nada y corroboran su coartada del día en que Naomi desapareció. Aunque había una relación tumultuosa y dividida entre la familia y el padre de Naomi, cuando lo investigaste, ¿dónde estaba en tu lista? Ya no estaba en la lista luego de que lo descartamos. Luego, la detective Ward se concentró en otro hombre del pasado de Naomi, el exnovio de su madre. ¿Qué fue lo que te llamó la atención sobre él? Cuando revisé el teléfono de Naomi, encontré un mensaje de él para ella sobre un par de zapatos. Y la forma en la que le hablaba y le decía, oh, creo que se verán bien en ti. Y me pareció un poco insinuante la forma en la que le hablaba un hombre adulto a una niña por mensaje. La detective Ward no pudo localizar a su exnovio, por lo que le encomendó a otro detective que intentara encontrarlo. Mientras continuaba la búsqueda de respuestas, la madre de Naomi, Shantara, estaba paralizada de miedo por el destino de su hija. Ese día, al siguiente, ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Ninguna pista. Ninguna pista. Fue lo más devastador. ¿Cómo fueron esos días para ti? No dormía. No comía. Solo intentaba entender lo que pasaba. ¿Y tus hijos? ¿Sus hermanos? Estaban frenéticos y muy preocupados. Mi hijo mayor estaba bastante deprimido. Ya no tenía a su líder. Mientras que Shantara y sus hijos intentaban luchar contra el desamparo, la comunidad de Pensacola se reunió para apoyarla. Pareciera que, de alguna forma, tuviste una nueva familia, que la comunidad de Pensacola vino a ayudarte desde el momento en el que Naomi desapareció. Sí. Sí, la comunidad nunca antes se reunió para Naomi. ¿Y cómo fue eso para ti? Aunque no puedo imaginarme algo que ayude a tu dolor, saber que ahora tenías ese apoyo de tantos completos desconocidos. Sí. Significó y todavía significa mucho para mí. Fue renovador saber que a alguien le importaba de verdad y que no solo era una o dos personas, era una comunidad entera. Aunque la atención era bienvenida, tuvo un efecto accidental para la policía. Para el tercer día de investigación, estaban repletos de pistas nuevas. ¿Qué hay de las pistas de la comunidad? Este fue un caso que captó la atención de todos. Las recibimos. Llegaron tantas pistas. Todos nos decían que la habían visto, que estaba en Waffle House o en la playa. Y seguíamos todas esas pistas que recibíamos solo para ver si podíamos encontrarla. ¿Alguna pista sirvió? No. Pero, como en todos los casos de menores desaparecidos, el equipo de la detective Ward también investigó bases de datos de delincuentes buscando a cualquiera que ya estuviese en el radar de la policía. Hay registro de agresores sexuales en Florida que revisaron para ver si había alguien que pudiera ser un potencial sospechoso. Y revisaron a muchos vecinos que estaban cerca de donde vivía Naomi. Eso comenzó a concentrar su atención en una dirección. Había un hombre en el edificio de al lado de Naomi que reconoció que estaba registrado como agresor sexual en Alabama. Entonces no fue alguien que apareció en la
base de datos de los agresores sexuales, sino que, por su cuenta, le dijo a los detectives. Correcto. El hombre que abrió la puerta durante la búsqueda de la policía afirmó que estaba a 1 hora en Alabama, la tarde en la que desapareció Naomi. Desde ahí, el equipo de Ware tenía que averiguar si podían corroborar su coartada e investigar sus antecedentes. Por ahora lo habían agregado a la lista de sospechosos. Mientras tanto, los detectives finalmente logran ubicar al exnovio de Shantara, que le había enviado a Naomi ese mensaje de texto dudoso. Al principio nosotros lo contactamos por teléfono y él fue muy distante. No quería hablar con nosotros. La policía estaba ansiosa por hablar con el exnovio en persona. Luego descubrimos que tenía una orden de arresto y que posiblemente por ese motivo no quería hablar con nosotros en persona. Finalmente, el equipo de la detective Ward revisó el historial de ubicación del teléfono. Determinaron que no había estado cerca del complejo de departamentos cuando Naomi desapareció. Lo sacan de la lista. Lo sacamos de la lista. Solo queda un sospechoso al principio de la lista. El agresor sexual condenado de Alabama. El nombre del hombre era Robert Howard. ¿Qué descubrieron sobre él? Él había estado en prisión durante 15 años por algunos delitos similares. Pero eso no fue la única señal de alerta. Robert Howard no mantenía su versión. Luego de descartar a 2 hombres cercanos a Naomi, la policía ahora se concentró en un extraño con antecedentes penales, Robert Howard. Tienen todos estos caminos que los llevan a ningún lado, o al menos solo hasta un interrogante. ¿Qué fue lo que hizo que se concentraran solamente en una persona y en nadie más? Cuando nos contactamos con Robert Howard, él fue el único que nos dio un falso testimonio. Nos dio 2 historias diferentes. Cuando los detectives hablaron por primera vez con Howard, él afirmó que estaba en su casa en Alabama cuando Naomi desapareció. Pero cuando lo contactaron por segunda vez, su historia cambió. ¿Volvieron a hablar con él un tiempo después? Sí, lo que sucedió fue que el señor Howard dio una versión diferente y dijo que estaba en el complejo de apartamentos cuando Naomi desapareció. Cuando habló por primera vez con la policía, ¿dónde ocurrió ese interrogatorio? En el apartamento de su novia. ¿Y estaba solo o había alguien con él? Estaba solo. Ahora lo entrevista otro detective. ¿Y dónde se llevó a cabo ese segundo interrogatorio? En el apartamento de su novia. ¿Y seguía solo en ese momento? No, su novia estaba allí. Como detective, si escuchas que hay 2 declaraciones diferentes y en una estaba la novia y en la otra no, ¿en qué pensaban en primera instancia? No puede mentir frente a su novia porque su novia lo sabrá. Sabía dónde había estado. Entonces, ¿cuál era la gran pregunta para ti en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué estaba mintiendo? Tenemos que investigar más su versión. Una vez que Robert Howard entró en el radar y no pudo brindar información concreta y específica sobre dónde había estado, los detectives en ese momento obtuvieron órdenes de cateo para revisar su teléfono. ¿Y qué consiguieron cuando analizaron los registros telefónicos? Lograron ver que estaba en el complejo de apartamentos a la hora en la que creían que había desaparecido Naomi. Los registros mostraban que había ido a Alabama poco después de que Naomi había sido vista por última vez, que volvió a Pensacola y realizó viajes raros entre Alabama y Pensacola. Y esa no fue la única prueba que descubrió la policía. Revisando la investigación del caso de la policía, descifraron qué autobuses públicos tenían sus propias cámaras y averiguaron qué autobuses rodearían ese complejo. Sí, los detectives fueron muy inteligentes al pensar en eso. Hay un sistema de autobuses que pasa con frecuencia frente al apartamento de Naomi y pudieron obtener un video que mostraba que el auto de Robert Howard
Estaba en el complejo de apartamentos en un momento específico. Y luego, poco después de que Naomi fuera vista por última vez, el auto ya no estaba. Robert Howard fue investigado como el sospechoso principal. Pero luego, 6 días después de la desaparición de Naomi, mientras los voluntarios siguen rastreando Pensacola, algo detuvo de golpe sus esfuerzos. Recibieron una llamada el 5º día. Sí. ¿Qué recuerdas de cuando recibiste esa llamada? Esa llamada fue difícil. Al principio solo teníamos un cuerpo. No sabíamos quién era. ¿Cuál fue la información inicial que recibieron cuando descubrieron el cuerpo? Que había una mujer en el agua. ¿Te dieron información más específica sobre quién podría ser? Todos lo asumimos, pero no queríamos decirlo con seguridad. Todos asumimos que era ella. Y luego de esa llamada, ¿a dónde fuiste? Fui a la escena donde encontraron el cuerpo de Naomi. En realidad no bajé al agua porque no queríamos contaminar la escena del crimen, pero sí me paré en el puente y pude verla en el agua. ¿Y qué recuerdas sobre lo que viste? Vi a una dulce niña en un estado en el que nadie quiere ver a una niña. Estás ahí como fiscal, pero cuando te sacas el uniforme, eres una persona. ¿Cómo te impactó ver eso desde el puente? Bueno, como sabes, en nuestra profesión intentamos desapegarnos emocionalmente. No dejamos que se mezclen los sentimientos porque tenemos trabajo. Pero es algo muy diferente ver a una pequeña niña. Pronto la policía identificó el cuerpo como el de Naomi Jones. Cuando la detective Ware llegó a la escena, se encontró con los 2 hombres que habían llamado a emergencias. ¿Qué estaban haciendo aquí? Buscaban un lugar para pescar. Dijeron que su cuerpo estaba en el agua, justo debajo del puente. Descubrieron el cuerpo de Naomi, parcialmente sumergido en la orilla. ¿Y qué vestía cuando fue encontrada? Vestía la remera sin mangas roja con la que fue vista por última vez junto con un corpiño deportivo blanco. De la cadera para abajo estaba desnuda. ¿Encontraron alguna de sus pertenencias por aquí o con ella? Eso era todo. Y había un trozo de cinta plástica naranja pegada a su cabello. Trabajando en homicidios, has estado en muchas escenas de crímenes. Pero cuéntame sobre el impacto de encontrar a esta niña. Y eso era todo, era una niña. Yo tengo una hija. Y piensas en lo que pensó en sus últimos momentos de vida. Han pasado algunos años. ¿Habías vuelto aquí desde el día en que encontraron a Naomi? No. ¿Intencionalmente o...? Intencionalmente. ¿Por qué? Fue muy difícil ver a una niña de esa forma. Y solo me imaginaba que podría ser yo, que podría ser mi hija, y era muy difícil venir aquí, incluso ahora. ¿Y aún debías notificar su muerte? Sí. ¿Por qué notifiqué a la madre de Naomi? Porque quería que se entere por mí primero. Fui personalmente y me senté con ella y le dije que encontramos a Naomi. Estaba en casa y solo recuerdo que la detective dijo que encontraron a Naomi. Y le dije, tráela a casa, ¿dónde está? Tráela, estoy lista para verla. Han pasado días. Y cuando me dijo que no podía traerla, me derrumbé. ¿Sabías? Lo sabía. Lo sabía. Toda la preocupación, todo el estrés, toda la fe. Cuando alguien te dice que no puede traer a tu bebé, te das cuenta. No volvería a casa. No. Dar esa clase de noticias y estar con ella, con la mamá de Naomi, ver su reacción, ¿cómo te afectó? Lloré. No hubo manera de contenerme. Y luego de sentarte con Shantara, tenías un trabajo que hacer. Sí. Atacaría con todo. Sería agresiva y encontraría a la persona y encontraríamos a esa persona y sabíamos, yo sabía que lo lograríamos.
Pero para poder resolver el caso, los detectives necesitarían una pista. Y no demasiado lejos de donde encontraron el cuerpo de Naomi. Eso fue precisamente lo que encontraron. Kilómetros de su casa. Los detectives esperaban encontrar pruebas en la escena que esclarecerían su muerte. ¿Cuál fue el siguiente paso en la investigación? Buscamos videos de vigilancia en el área. ¿Y los encontraron? Sí, así es. Encontramos un video de vigilancia en un negocio por ahí y un negocio por aquí. Mientras se emitían órdenes para obtener esos videos, la policía volcó su atención al hombre que rápidamente se convirtió en su principal sospechoso, Robert Howard. Lo pusimos primero en la lista. Luego les pedí a los detectives que lo llevaran a la oficina del alguacil y que hiciéramos un interrogatorio grabado. Hagamos una línea de tiempo detallada. Veamos cuáles son las diferencias entre las versiones que nos dio. Hola. Hola, soy la investigadora Berry. Él es el sargento Coswell. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir a hablar con nosotros. Cuando interrogaron a Howard en los recintos de la policía y además el interrogatorio era grabado, ¿qué dijo? Dio la misma declaración que había dado inicialmente en la primera entrevista, que no estaba en el apartamento de su novia. Me dirigí a Bruton alrededor de las 12:20 o 12:30. Te fuiste a tu casa entre las 12 y... O entre que la dejaste. Sí, lo siento. No volví. Howard afirma que no volvió al departamento de su novia ese día, pero los detectives han hecho su tarea. Tenías algo más cuando él se sentó para ese interrogatorio. Sí, los registros telefónicos. ¿Qué mostraban esos registros? Mostraban que estaba en el área de los apartamentos cuando Naomi desapareció. Aunque ahora tenían motivos para creer que Howard estaba mintiendo sobre su paradero, los detectives todavía no tenían pruebas suficientes para detenerlo. ¿Se queda en el recinto o queda libre? Queda libre. Pero 2 horas después de que Howard se fue del recinto, la detective Ward hizo un descubrimiento dramático mientras revisaba los videos de vigilancia del área en el que encontraron el cuerpo de Naomi la noche de su desaparición. Cuando revisaste los videos de vigilancia, ¿qué viste? Vi a un Nissan plateado conduciendo erráticamente, conduciendo en una dirección hacia el acceso, dando la vuelta, volviendo al puente, deteniéndose brevemente. Acelera y lo ves de nuevo dirigirse hasta la señal de detenerse. Avanza un poco, da la vuelta de nuevo. Sacamos conclusiones y dije, ¿quién tiene un Nissan plateado de mi lista de sospechosos? Y era Howard. Robert Howard. Sí. La hora en la que se grabó ese video también se volvió relevante. Sí, eran cerca de las 2:30 de la mañana del 1 de junio. Son casi 12 horas después de que Naomi desapareció, convirtiendo a este video en una prueba importante que ubica a Howard en el área en el que encontraron el cuerpo de Naomi. ¿Qué hiciste? Llamé a los detectives que llevaron a Howard de nuevo a Alabama y les pregunté en voz baja, ¿sigue en el auto? Y él dijo, no, acabo de dejarlo. Y le dije, ¿sabes dónde está? Y él dijo, creo que se fue a trabajar. Y le dije, encuéntralo y tráelo de nuevo aquí. Esta tarde, la policía siguió a Howard de nuevo al departamento de su novia en Pensacola. Y ahí fue donde lo detuvimos. ¿Y lo volvieron a traer para ver si volvía a hablar? Sí, ahora teníamos un poco más de información para poder interrogarlo. Y esa conversación no fue para nada rápida. No, duró horas. Las 6 horas siguientes, Robert Howard fue interrogado y confrontado con las pruebas que la detective Ward y otros detectives habían reunido. Soy la detective Ward. Estamos investigando el caso de la niña desaparecida en el complejo de apartamentos. ¿Cómo fue esa conversación? Era negación tras negación, incluso cuando le mostramos la información de sus registros telefónicos y el video de vigilancia. No te estoy mintiendo. Puedo probar que estabas en ese puente o justo al lado de ese puente durante 1 minuto y medio o 2. Entonces, ¿qué estabas haciendo? No me detuve. Sé que ahora te está pesando. Lo sabemos.
te está pesando. Pero si confiesas, te Sí, sentirás... ¿confesar qué? Porque, como les dije, no le hice nada a Naomi. No toqué a Naomi, no estuve con Naomi, no subió a mi auto, no la obligué a nada. 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 ¿A dónde llegaste con tu interrogatorio? Nos estancamos, nos topamos contra una pared y él nos dijo no durante horas. No, no, negación, negación. Y estaba exhausta. Y salí y mi sargento, el sargento Coxwell, me dijo, ¿estás bien? Le dije, creo que necesitamos un cambio. Creo que necesitamos a alguien que entre ahí despejado y hable con él. A veces solo es necesario que alguien despejado entre y quizás tenga una chance diferente, pero también me pregunto por el hecho de que seas mujer. ¿Te pareció que eso afectaba la forma en la que él te hablaba y lo que estaba dispuesto a decir? Sí, yo creo que no le importan las mujeres. No iba a admitirme a mí, una mujer, una madre, que había hecho algo así. Sentí que teníamos que sacarle la libertad. Sabía que había terminado. Quería que alguien entre y lo atrape. En algún momento de la entrevista se nota que Robert comienza a preocuparse por sí mismo. ¿Qué podría haber salido tan mal para que le hagas esto a esta niña? Y luego, repentinamente, él dijo, ¿sigue teniendo el caramelo en la boca? ¿Encontraron el caramelo en su boca? Sí. ¿Encontraron el caramelo en su boca? Sí. Cuando encontraron a Naomi, ella tenía algo en la boca. Cuando encontraron a Naomi, tenía un caramelo en la boca. Escuchar esa pregunta espontánea que él quería hacerle a los detectives, ¿qué significaba para ti? Nos indicaba que teníamos a la persona correcta, porque nadie sabría eso excepto la persona que la mató. Pero también nos decía algo sobre él. Cassie hablaba sobre la oscura satisfacción, incluso en esa sala, que eso era lo que quería saber. Fue escalofriante escucharlo decir eso en el medio de la entrevista. Esa declaración básicamente fue el clavo de su ataúd. Quizás Howard también lo sabía, porque fue entonces cuando su conducta cambió. Y su versión sí cambió. Creo que aproximadamente fue en 45 minutos. Howard de repente dijo que Naomi había ido al departamento de su novia. Ella golpea de nuevo. Golpea y finalmente le abro. Ella entra y luego comienza a hacer gestos sexuales. Dijo que Naomi se le había insinuado. Ella tomó mi camiseta, el borde de mi camiseta. Ella intentaba y le agarré la muñeca y le dije que se detuviera. De verdad tienes que irte. Y yo solo no quería que todo terminara como terminó. Pero antes de darme cuenta la había ahorcado. ¿Cómo por el cuello? La tomé por el cuello. Y como dije, no fue mi intención. Escuchar eso de él, ¿te parecía posible de alguna manera? No. ¿Por qué no? Era una niña. No se le insinuaría a un hombre adulto. Por lo que vi en sus mensajes de texto y registros telefónicos, ella era como una niña. Hablaba como una niña. No hablaba sobre sexo. No hablaba sobre nada inapropiado. Esa tarde, la policía arrestó a Robert Howard y lo acusó de homicidio premeditado. Mientras que armar el caso contra Howard llevó una semana, llevar el caso a juicio se atrasaría casi 2 años y medio. El desafío de los fiscales era desmentir la versión de los hechos de Howard.
que había matado accidentalmente a Naomi en lugar de durante un secuestro. Para lograr ese argumento, otro fiscal se unió al equipo, el fiscal adjunto estatal Trey Myers. En el juicio, asumiendo que llegará, tienes que refutar que lo que él está diciendo no es verdad. Exactamente. En ese momento, nuestro caso, el caso del Estado, no es probar quién lo hizo, sino cómo se hizo. Y finalmente fue acusado de homicidio premeditado. Y alegamos que durante el curso de un secuestro le quitó la vida. El caso finalmente llegó a juicio en marzo de 2020, pero luego llegó la pandemia de COVID. Estábamos listos para el juicio. Estábamos en la corte el viernes anterior a la selección de jurado y nos notificaron que la Corte Suprema nos detuvo. Así que tuvimos que frenar el juicio y sentarnos a esperar. Y rezar porque durante esos años tus testigos sigan disponibles, tus pruebas permanezcan donde deben. En verdad tienes que controlar muchos factores. Así es. El caso de un fiscal raramente mejora con el tiempo. El peor sonido que jamás haya escuchado en mi carrera. 2021, más de 4 años después de la horrible muerte de Naomi Jones, los fiscales de Florida llevaron a Robert Howard a juicio. Entonces, para cuando llegas a la sala en el verano de 2021, todos han estado esperando. Y finalmente te levantas para dar tu declaración inicial. Así es. Bien, a esta altura, como equipo de la Fiscalía, estamos intentando narrar los hechos como son. ¿Cuáles son las pruebas que escuchará el jurado sobre lo que pasó? Comenzamos con la pregunta que él hizo en su interrogatorio. Luego de una larga pausa, preguntó si aún tenía el caramelo en la boca. ¿Encontraron el caramelo en su boca? Sí. Sentimos que esa era una parte importante de las pruebas en este caso, porque nadie, salvo el asesino, sabría ese detalle que descubrimos durante la autopsia. La fiscalía presentó más pruebas que directamente cuestionaban la afirmación de Robert Howard sobre que no había asesinado a Naomi con intención. Ahora que tenían las pruebas, era importante mostrarle al jurado por qué importaban en este caso. Sí, había muchas pruebas físicas que teníamos que mostrar y explicar al jurado. En esta diapositiva en particular localizamos 5 trozos de cinta en el lugar de Robert Howard. Las analizó el Departamento de Policía de Florida y luego buscaron características generales, lo que llamamos características de clase. Serían el tamaño, el ancho, el conteo de hilos, el color, y coincidían con las características de clase de la cinta encontrada en el cabello de Naomi. Y cuando piensas que ese trozo de cinta, la verdadera importancia era mucho mayor a si iba a coincidir o no con algo en su hogar. Sí, la importancia de la cinta no era necesariamente su origen, sino porque estaba ahí para empezar. Porque, por lo general, la cinta no aparece en alguien que no haya sido asesinado, como afirmaba el señor Howard. Si tomas esa declaración, él ya admitió que fue él, pero ahora es la forma, que con suerte logre su cometido. Sí, esta prueba demostraba que la versión de los hechos del señor Howard no era precisamente lo que sucedió. Cada jurado tiene su propia personalidad y me pregunto, ¿qué recuerdas sobre este jurado en particular cuando declaró la mamá de Naomi? Cuando pusimos a la madre de Naomi en el estrado, queríamos que supieran quién era Naomi, qué clase de niña era y el hecho de que era una joven responsable. Cuidaba a sus 2 hermanos menores mientras su mamá trabajaba todo el día y el jurado de verdad prestaba atención a lo que ella estaba diciendo y a quién era Naomi. Luego de 3 días de declaraciones, ambas partes descansaron. Después de todo este tiempo, finalmente presentaste tus pruebas y llegó el momento de que este jurado dé una respuesta final. Sí. Después de tantos años, muchas horas de preparación, el jurado nos daría un veredicto. Y el jurado entró y nos dio ese veredicto. Y lo declaró culpable de homicidio premeditado. En ese momento fue una gran satisfacción, no solo para Naomi y su familia, también para toda la comunidad. Inmediatamente después del veredicto de culpabilidad, Shantara y su hijo tuvieron la oportunidad de dirigirse a la sala. Había llegado tu momento de hablar. Sí. ¿Qué era importante para ti que el juez supiera antes de dictar sentencia? Era importante para mí transmitirle al juez lo que
nos quitó a mí y a mis hijos. Que nunca, nunca, nunca seríamos la misma familia. Y que Naomi era especial. Era inteligente, era cariñosa, era respetuosa. Era cuidadora, era honesta. No muchas madres tienen la oportunidad de criar a un hijo con todas esas cualidades. Luego de que habló la familia de Naomi, el juez dictó la sentencia máxima: cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Cómo mantienes viva a Naomi en tu corazón, para ti y para tus hijos, todos los días? De muchas maneras. Tengo cosas que ella hizo, que solía coser, ya sea quedándome con el almohadón que ella hizo, o si son sus decoraciones navideñas que hizo, o solo recuerdos, imágenes de ella. Es como si siempre estuviera conmigo, más allá de lo que suceda. Y en tu vida tuviste una nueva alegría. Sí. Que vino para ayudarte a hacer eso. Sí. Tuve una hermosa hija. ¿Cómo la llamaste? Su nombre es Alegría. Y si te imaginas tu primera alegría, si piensas en Naomi hoy, ¿qué ves? Siempre imagino a Naomi como se vería ahora. Alta, hermosa, sonriente, cantando. Es un recuerdo feliz, un sentimiento feliz cuando pienso en ella. Todos los casos de homicidio son horribles. El luto invade a las familias en todos ellos, pero para algunos parece demasiado para soportar. Este es uno de ellos. La fuerza y la gracia de Shantara debería inspirarnos y guiarnos. Recordemos a Naomi como esa niña de 12 años que amaba bailar, cantar y jugar con ese pegajoso slime. Que le importaban los demás, que cuidaba a sus hermanos y hacía sonreír a su mamá. El amor dentro de esa familia garantiza que la vida de Naomi continúe brillando dentro de cada uno de ellos.